Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Cortés Collis y estamos en una emisión en este canal de Vane Books, a quien agradezco la suscripción para tener un mar de pececitos literarios. Y en esta ocasión estoy con una escritora mexicana que, bueno, tengo que decir lo que es mi amiga, entonces, pero no hay nada de nepotismo, es pura admiración, la que yo tengo con Nuria Kaiser. Nuria. Hola, Vane, gracias por invitarme. Saludarte. La amistad y la admiración es mutua. Exactamente, nos queremos y bien. Y miren, además, no estamos hablando de nadie nuevo, estamos hablando de que aquí tengo sus 3 obras, su primer libro de cuentos, Provincia me mata, su novela, una novela negra policíaca, podríamos decir, ¿sí? Una vida de mentiras, de la que yo creo que tendremos que hacer otro video, pero lo que nos tiene ahora aquí es el nuevo libro de cuentos, de relatos cortos o breves, que se titula Bravas. Exacto. Es un libro que acaba de salir este 2025, un libro en el que yo vengo trabajando desde hace tiempo. Siento que el cuento es un género, para mí es como el entrenamiento. La novela es la carrera, pero el cuento es el entrenamiento. Entonces yo siempre estoy escribiendo cuento y al final resultó en esta colección de cuentos que se llama Bravas. Oye, Nuria, pero antes de comenzar a hablar sobre todos los cuentos, hay un momento en el que nace, hay un momento íntimo, sensible, de tu contexto, en el que nace. ¿Qué sucede con un escritor que nace un cuento? Ajá. O que nace una novela o que nace un relato? O sea, ¿por qué Bravas en este momento? Ajá. Para mí el cuento es algo que surge como en la entraña. Bueno, toda la literatura yo creo que surge de la entraña. A mí me gusta mucho la frase de Ernest Hemingway. Bueno, es atribuida a Hemingway. Me gusta pensar que sí es de él, que un escritor debe de sentarse a escribir y desangrarse. Me parece una metáfora hermosa para hablar de la escritura. Pero yo sí siento que el cuento es algo que nace más en la entraña y la novela nace más en la lógica. Es un proceso mucho más formal, al ser más largo. En cambio el cuento, al ser algo tan inmediato, tan rápido, siento que es un género en el que yo me siento muy cómoda porque siento que puedo irme con más facilidad que en la novela, ¿no? Entonces, para mí el cuento puede nacer de un título, puede nacer de una imagen. Por lo general, creo que mis cuentos nacen de esa primera frase. Entonces, pues así resultó Bravas, que al final es una compilación de historias de mujeres. No esperaba yo que fuera así. Lo que pasa es que la tendencia ahorita es que las antologías de cuentos tienen que tener como algo en común. Esto no es algo que ocurría antes. Ajá. Si uno ve libros de cuentos de antes, no hay una temática en particular. Ahorita es un poco la tendencia. Y sí, yo cuando vi mis cuentos y dije, bueno, ¿qué hay en común? ¿Qué tienen en común estos cuentos? Pues eran historias de mujeres y por eso se titula Bravas, que bueno, uno de los cuentos también está titulado así y de ahí tomo el título del libro. Esto es importante, Bravas. Sí, hay un cuento, son 11 relatos, 11 cuentos, uno de ellos se titula Bravas. ¿Y por qué fue tan necesario titularlo Bravas? Porque estas mujeres son bravas. Sí, fíjate que sí son bravas, pero creo que lo que caracteriza a las mujeres de mis cuentos son todas sus fallas, más que sus virtudes, porque uno podría ver el título y piensas que son estas mujeres digamos, valientes, echadas para adelante, pero creo que más bien lo que yo busco en mi literatura es encontrar como, pues justamente estos, en dónde se desploman los personajes, en dónde caen, dónde están sus tropiezos. Es a mí lo que me interesa. Su punto débil, su falla. Punto débil, ajá, sus flaquezas. Entonces, creo que la bravura tiene que ver más con la debilidad, ¿no? Y con la fragilidad. Y en aceptar, en asimilar que las mujeres, o sea, no somos estas figuras, digamos, perfectas, intocables, como nos tenían antes santificadas, la mujer. Por el contrario, somos humanos con fallas, con virtudes y con estas fragilidades que a mí me interesa mucho retratar en mi literatura. Es como cuando el toro tiene miedo, ¿no? Que se vuelve bravo por el miedo. Exactamente, me gusta esa metáfora. Sí, bueno, se me ocurrió ahorita, pero dentro de estos relatos de mujeres bravas hay una diversidad, es decir, hay mamás, hay novias, exnovias, mujeres de la periferia o de diferentes contextos, diferentes tipos de mujeres, pero ¿qué tienen en común hablando de esta temática, este hilo conductor?
que ese hilo que amarra todas estas historias desde la diversidad, es decir, llega un punto en que convergen. Ya dijiste un poco que cuando su debilidad, lo que cae, pero ¿qué te interesa explorar de lo femenino en esta pluralidad de mujeres? Sí. Son diferentes mujeres. Sí, son diferentes. La verdad creo que es un libro que se basa mucho en las relaciones. Yo me he dado cuenta porque, claro, cuando uno empieza a escribir, creo que es difícil que uno piense, mi literatura va a hablar de esto. Más bien, uno va en el camino descubriendo que uno escribe de esta manera. Entonces yo me doy cuenta que a mí lo que me gusta es explorar la intimidad de los personajes. Entonces creo que estas mujeres, lo que yo retrato o intento hacerlo, es retratar estos mundos íntimos que tienen estos personajes, ¿no? Cómo se desenvuelven, por ejemplo, en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito laboral, y cómo operan desde ahí. Creo que eso es algo que me interesa. No busco los grandes gestos o las historias que tienen como grandes escenarios, por el contrario, ¿no? Son estos detalles cotidianos también. Universos íntimos. Creo que eso sería lo que las identifica, lo que las une. ¿Y hay algún personaje de Bravas que te haya dolido escribir, con el que digas, híjole, me dolió, emocionalmente fue muy duro, o algún otro personaje que te haya acompañado hasta el momento, que la traigas todavía, que la veas en tu andar? Fíjate que todos los personajes de Bravas, siempre se habla del autobiográfico, del autorreferencial, al momento de la escritura, ¿no? Entonces yo siempre creo que esa es una respuesta doble. Sí son autobiográficos, pero no son autobiográficos, y toda literatura al final es autorreferencial. Yo creo que uno de los personajes que a mí más me gustó explorar fue uno que tiene una depresión posparto, porque eso sí es muy autobiográfico, aunque el desenlace no lo es. Pero a mí es un tema que traigo, la cuestión de la salud mental, y es una mujer con una depresión posparto muy fuerte, y es muy complicado retratar lo que es la depresión. ¿En cuál cuento está esto? Es en el de Baby Blues, Baby justamente. Blues, sí. El de Baby Blues, que es una mujer que acaba de tener un bebé, porque la maternidad es algo que exploro mucho también en mis historias, también en la novela la exploro, porque bueno, me parece un tema determinante para la mujer, la ejerzas o no la ejerzas, claro, es un tema determinante. Sí. Es un tabú. Entonces, también. Sí, totalmente. Entonces me interesaba retratar lo que es la depresión, lo que es esta locura, porque es una locura. La maternidad estás estás tan frágil que estás en la frontera de la locura, y es lo que quise explorar en ese cuento. Yo lo que veo es que hay como una tensión en las historias, que se divide entre el deber ser, o sea, lo que nos han dicho que debe ser, y lo que realmente uno es o quiere ser, ¿no? Esta pugna, esta lucha, de ahí surgen, me parece, un poco las historias. Entonces, aunque son diferentes y tienen diferentes contextos y situaciones, surge como escritora, surge el tema, tú dices, me gustaría explorar el tema de la maternidad, del posparto, por ejemplo, o surge un personaje que dices, este personaje sufrió esta situación. Es decir, primero tema y luego personaje, o viceversa. Sí, surgen las dos en realidad. A veces surge el tema, como en este caso de la depresión posparto, o también tengo otro que se llama Así vivíamos bien, que yo quería justamente explorar el tema de la permanencia en una comunidad, del cambio. Pero sí ¿El de la casa que queman? El de la casa que queman. Sí, me encantó. Ese, ajá. Pero también creo que han dicho que es un libro feminista, que también yo creo que siempre que las mujeres nos sentamos a escribir, nos catalogan como feministas. La verdad, a mí me tienen sin cuidado las categorizaciones, pero sí creo que una de las grandes herencias del feminismo, o de las grandes contribuciones del feminismo, ha sido cuestionarnos, pues justamente la identidad femenina, claro, ¿no? Sí, entonces creo que esa es una de las cosas tan valiosas de la literatura escrita por mujeres, que justamente podemos vernos en este caleidoscopio que somos, porque siempre éramos como solo dos cosas, ¿no? Ahora sí que o santa o puta. Y creo que con la literatura podemos encontrar que somos muchísimas más cosas, ¿no? Y que además somos contradictorias, y que podemos ser dos cosas a la vez, o tres, o cuatro, o cinco. O sea, que tenemos una identidad múltiple, y por eso, pues, estos personajes surgen así. Yo creo que, contestando tu pregunta, ¿qué es lo que surge primero? Sí, para mí creo que surge siempre primero el personaje. Para mí es la unidad esencial de la literatura, tanto en cuento como en novela. Creo que el personaje es lo primero que cobra vida cuando yo me siento a escribir.
Oye, y también cuando te sientes a escribir, cada personaje o cada situación te lleva a saber qué narrador quieres usar, porque hay diferentes tipos de narradores, que es en algo que a mí me fijo muchísimo. Utilizas en Granadillo Africano la segunda persona, que es algo que está como en desuso y que a mí me gusta mucho leerlo. La segunda persona, pero hay también la primera en plural, la primera en singular, es decir, te sientes y dices, este personaje va a hablar así, o el personaje fluye solito. Sí, a veces exploro cómo funcionaría mejor, ¿no? O sea, reescribo una historia en tercera o en primera o en segunda. Yo la verdad me encanta la segunda persona también, me parece que tiene un tono nostálgico muy hermoso cuando utilizas la segunda persona. Pero sí hay historias que funcionan mejor en la primera, o que luego dices, no, voy a escribir esta en primera, pero voy a ver cómo funciona en tercera, y ya vas como tomando decisiones. Al final, escribir se trata de ir tomando decisiones, ¿no? Y decir, bueno, pues esto lo vamos a contar desde este punto de vista, pero pues sí creo que la perspectiva narrativa como que lo es todo, ¿no? Desde dónde vas a contar la historia. Es algo en lo que yo me fijo mucho, digo, no todo mundo, pero sí... Aparte voy viendo si realmente utilizó la segunda persona en todo el cuento, ¿no? Claro, porque luego por ahí se puede ir la voz. Claro, y además, digo yo, mis grandes maestros, por supuesto, son los escritores, ¿no? Entonces yo pienso, a ver... ¿Cuáles escritores? Pues Alice Munro, por ejemplo, la maestra del cuento, que ahorita la tenemos muy cancelada, pero es una maestra del cuento finalmente. Entonces pienso, a ver, Alice Munro hizo esto en tal cuento. Hanif Kureishi es otro autor que me gusta, que de hecho... El último cuento de Bravas es una reescritura de un cuento de Hanif Kureishi, que son dos personajes masculinos, y yo quise ver cómo funcionaba el mismo cuento, la misma historia, en personaje femenino. Entonces, el cuento de Hanif Kureishi se llama Por fin un encuentro, y el mío se llama Otro encuentro. Entonces, es un juego ahí intertextual que hago, y en ese caso, pues sí está escrito desde la tercera persona. Entonces, finalmente vas jugando con las personas a ver... o con la voz narrativa, para ver qué te funciona más o qué le funciona más a la historia, ¿no? Oye, Nuria, ¿y hubo alguna brava que se haya quedado en el tintero? Que digas, esta la dejo por aquí un ratito, luego la rescato, a lo mejor va a ser una novela, o algo que por cuestiones editoriales tampoco entre, o por alguna razón que tú nos cuentes. Sí, hay un cuento que era parte de esta colección originalmente, que es la historia de una herpetóloga especialista en ranas, en anfibios, pero esa la tuve que dejar porque, hablando de la voz narrativa de esa historia era un hombre. Entonces siento que se salía un poco de toda esta temática del punto de vista de la mujer. Y el cuento de Bravas, por ejemplo, que da título al libro, lo íbamos a dejar fuera porque es un cuento de realismo mágico que no tiene mucho que ver con las otras historias, pero pues yo sí estaba necia con que entrara. A mí me gusta mucho ese cuento. Intenté, ahora sí que, por ejemplo, pensé mucho en lo que hace Samantha Schweblin, y quise intentar algo como diferente, y bueno, pues sí, es un cuento que digamos que sale de la lógica de la colección, pero a mí me gusta ese cuento, o sea, me gusta lo que hice ahí, porque pues es diferente a lo que he venido haciendo. Y el de las ranas es un bravo, o sea, es un ser rebelde que se quedó ahí afuera. Se quedó afuera. Por género. Por cuestiones de género. Ya hice mi chiste de que voy a hacer el cuento de bravos. Ok, muy bien. Después, y luego el de braves, no. No, en realidad sí, se quedó afuera. Ya veremos en qué colección entra, o creo que es una historia que esa es otra, ¿no? Que a veces hay cuentos que dices tú, este no es un cuento, puede ser una novela o una novela corta. Oye, y ya casi para acabar, Nuria, el cuento, porque a mí es un género que me encanta, me fascina, yo los leo felices, pero a veces creo que la gente dice... Incluye cuento como si fuera una fábula o una historia para niños, pero no saben lo potente que puede ser este género literario. Claro. Y entonces es un género con el que creo que tú naciste, en Provincia Me Mata, y tienes otro ahora con Bravas, pero también tienes una novela. Entonces, ¿en qué momento define Nuria, hoy escribo un cuento, hoy escribo una novela? Pues realmente cuando no estoy escribiendo novela, estoy escribiendo cuento todo el tiempo. Por eso te digo que considero el cuento mi entrenamiento, aunque es verdad. Es que esa es la concepción que vino a romper a Alice Munro, o su premio Nobel, que fue lo que posicionó. A ver, el cuento no es un entrenamiento para la novela. Yo sé que yo lo dije como escritora, pues, porque yo me entreno mucho escribiendo.
pero siempre se pensó esto, o todavía se tiende a pensar que el cuento es el entrenamiento para llegar a la novela, como si la novela fuera un género superior, y no es así, el cuento en sí es un género superior. Bueno, sí, o sea, se ve como peyorativo, digamos, como exacto, se ve minúsculo. como peyorativo, y lo que vino a enseñarnos el premio de Alice Munro, que bueno, yo sé que los premios son muy debatibles y que lo que tú quieras, pero sí reconocen a cierta literatura, y creo que es muy afortunado que le hayan dado el Nobel a Alice Munro porque reconoce no solo a una autora, sino en sí lo significante que es el género del cuento, que además tenemos unos cuentistas increíbles, o sea, podemos nombrar a Chekhov, a Gogol, es decir, los rusos, los latinoamericanos, hispanoamericanos, etcétera. Es decir, hay una tradición de cuento bien importante y es un género en sí muy, muy relevante. A mí también, bueno, me fascina el género de la novela, pero pues sí, cuando no estoy escribiendo novela, estoy escribiendo cuento todo el tiempo. Entonces ahora sigue una novela, ¿o no? Ahorita estoy con una novela. Sí. La esperamos, la esperamos. Espero. Y ya para acabar, decirle a los lectores, Nuria, si definieras Bravas en una frase para decirles por qué hay que acercarnos a estas historias, ¿cómo la defines, cómo la construyes, cómo incitas a los lectores a que lean Bravas? Yo creo que Bravas es una ventana a un universo femenino distinto a como hemos concebido las historias de mujeres. Creo que es bien importante acercarnos a historias múltiples, a identidades diversas, y creo que aquí vamos a encontrar eso, y sobre todo, a mí no me gustan los finales felices, es decir, me gusta más acercarme a un poco a lo que es lo humano, y yo creo que en lo humano no hay finales felices, hay finales complejos, sorprendentes, y a mí me gusta ver eso en la literatura, entonces yo escribo lo que quiero leer. Entonces creo que eso sería lo importante de leer Bravas. Y tú hace rato mencionaste una palabra que a mí me gusta mucho, que es la periferia. Y a mí me gustan las historias de la periferia, de lo marginado, de lo diferente. De lo que no se ha dicho. De lo que no se ha dicho. Digamos que las historias con H, las múltiples historias. Entonces creo que mientras más nos acerquemos a las historias diversas, más vamos a comprender pues la complejidad del alma humana, que creo que leemos para eso, para entenderla y entendernos un poco. Sí, yo siempre les digo que hay que desalojar, deshojar, desquebrajar, todo con jar, sobre todo el sentido de la maternidad, ¿no? Quitarle este halo rosita, romántico, de que todo es perfecto. Nada es perfecto y uno lo sabe muy bien. Sí, y además, perdón que te interrumpa, pero aquí tengo personajes, por ejemplo, que también están locas. No, ya sé. ¿No? Bueno, pero casi todas estamos locas, ¿no? Pues yo le agradezco mucho a Nuria su tiempo, pero sobre todo su creatividad, su talento a la hora de narrar y plasmar estas historias en las que seguramente ustedes se van a encontrar, como me he encontrado yo, y como han sido muy importantes para reconocer esas voces que siempre han estado ahí, Nuria, pero que finalmente ahora pues tienen otro reflector, y gracias a escritores como ustedes nosotros podemos voltear a ver. Gracias, Vane, por Muchas gracias. tu amistad y por toda la labor que haces para que la lectura llegue a más gente. Sí, muy recomendable. Y miren, yo verdad lo acabé, así, ahorita leo en uno en un ratito, luego el otro en un ratito, y así acabé los 11 relatos de Bravas de Nuria Kaiser. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes que están aquí por escucharnos.